Ayer se conoció que Brasil negó la importación de la vacuna Sputnik V por falta de información. Finalmente, Rusia les hizo llegar más información. Bueno, las dosis también podrían llegar a Chile tras un acuerdo que anunciaría el gobierno y que se ha postergado, eso sí, por la contingencia. Queremos conversar más sobre esto con Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y directora científica de Sinovac Chile. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Gracias por la invitación. Gracias a ti por conversar con nosotros. Ya tenemos varias vacunas, ¿cierto?, en nuestro país. De la última que supimos, ¿no?, que se incorporaba era AstraZeneca, que también ha generado bastante controversia porque en Europa muchos países tuvieron que suspender la vacunación, luego la iban retomando por estos estudios de trombos, particularmente en el caso de las mujeres. Respecto a Sputnik V, que Brasil la rechazó por falta de antecedentes, ¿qué es lo que se le cuestiona a esta vacuna en particular? Bueno, esta vacuna, primero que todo, reconozcamos que es una vacuna basada en vectores adenovirales equivalentes a lo que se ha hecho para otras estrategias de vacuna, como por ejemplo la vacuna de la empresa china CanSino, de Janssen y de AstraZeneca. Básicamente esta vacuna está basada en dos tipos de adenovirus que primero se da una inmunización con un tipo de adenovirus que codifica o que contiene el material genético para generar la proteína spike, que es la que del virus, para generar inmunidad contra esta proteína, y después una segunda inmunización con otro tipo de adenovirus que posee también el gen que codifica para esta proteína spike y por lo tanto permite reforzar la inmunidad y generar anticuerpos que son necesarios para poder prevenir o neutralizar el virus cuando infecta a las personas. Y básicamente lo que la información que ha trascendido básicamente es que eventualmente este vector, que es el vector adenoviral, ¿verdad?, que es el que contiene, digamos, es como el carrier del material genético que deriva de un adenovirus, que es un virus que causa el resfrío común, podría eventualmente replicarse. Es decir, que el vector podría estarse multiplicando y justamente es uno de los aspectos que se tienen que evitar, que la partícula que contiene este material genético pueda producir una replicación de este mismo vector. Pero esa es información que se necesita tener mayor antecedente. ¿La replicación del vector qué generaría para los pacientes? Básicamente es que justamente lo que se quiere con la vacuna es principalmente que se genere la proteína spike, que es la que se necesita, digamos, para poder inducir la inmunidad contra el virus SARS-CoV-2. Y la idea es de que el vector que eventualmente podría replicarse, claramente no funcionaría equivalente a lo que funciona un adenovirus común y corriente, que es el que causa el resfrío común, pero al funcionar como vector y eventualmente no debería tener mayores problemas a nivel de salud, perfecto. pero al ser un vector, la idea es que justamente no tenga actividad en el proceso, digamos, de la inmunidad, claro, o del proceso biológico que se está generando. Entonces, claramente, esos son antecedentes que se tienen que, entregar con mayor detalle, justamente comprobar, y para todas las vacunas en general. Siempre se evalúan aspectos de seguridad que tienen que ver, por ejemplo, si son virus inactivados, que efectivamente estén inactivados y no puedan replicarse, por ejemplo, cuando se inyectan en las personas o en cultivos celulares, etcétera, y que básicamente se produzca lo que está destinado a producirse, que en este caso es la proteína del virus que va a inducir inmunidad en la persona. Entonces, básicamente lo que se necesita es que se entreguen más antecedentes, más pruebas que demuestren que efectivamente no hay ninguna, antecedente de que pudiese haber alguna actividad adicional para lo que realmente está destinada esta vacuna. ¿Y qué dice hasta ahora la evaluación de la Sputnik V respecto a su efectividad? Bueno, los datos que se han mostrado en los estudios clínicos, que fueron publicados también en revistas internacionales científicas, demuestran que en la situación o en el diseño experimental que se realizó para evaluar la eficacia, en este caso, más que la efectividad, la eficacia, el estudio clínico controlado, ¿verdad?, es que es una vacuna que presenta un muy buen nivel de eficacia, sobre el 90%, lo que es muy bueno, es equivalente a lo que se ha descrito, por ejemplo, para vacunas como la vacuna basadas en RNA mensajero, como la de Pfizer, la Moderna,
y por lo tanto claramente se necesitan más estudios que puedan ir evaluando la efectividad, es decir, cómo responde la vacuna en la población en el mundo real, pero claramente los datos de una eficacia muy alta son prometedores, definitivamente. ¿Y cuántas dosis requiere esta vacuna? Porque hay que ver los pros y los contras. Por ejemplo, cuando llegó la vacuna de Sinovac, uno de los pros era que no requería el nivel de refrigeración que la vacuna Pfizer, por ejemplo, que tenía que conservarse a menos 70 grados, lo cual logísticamente lo hace mucho más difícil. Sí, lo correcto. Justamente estas vacunas que son basadas en RNA mensajero son vacunas que necesitan ser almacenadas a temperaturas muy bajas, que son cerca de los menos 70 grados Celsius para su transporte efectivamente, porque el material genético, el RNA mensajero, es una molécula que es muy lábil, que se degrada fácilmente, mientras que otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de Sinovac, que está basada en una partícula viral inactivada, se puede almacenar a las temperaturas de un refrigerador entre 2 y 8 grados, lo mismo que también las vacunas basadas en vectores adenovirales, que es en el caso de la vacuna Sputnik V. Y otro aspecto importante que también tiene esta vacuna, la Sputnik V, al igual que muchas de las otras vacunas que se están siendo autorizadas para su uso de emergencia, es que necesita 2 dosis, que están separadas por 3 semanas una de la otra, para que se produzca la inmunidad completa. ¿Le preocupa que lleguen a Chile vacunas que están siendo puestas en duda? Muchas veces se habla de los países. Por suerte ya superamos el prejuicio de China, de que todo el mundo quería la Pfizer, no la vacuna china, que es la de Sinovac. Finalmente vimos que se la puso el presidente, se la puso el ministro Enrique París, en fin. Luego también la vacuna rusa, ¿cierto? Tenemos la Sputnik, que fue la que contrató en este caso Argentina. En el caso de AstraZeneca, que efectivamente ha sido muy controversial esta vacuna, producto de estos efectos adversos, especialmente en las mujeres, que son los trombos. En Chile va a llegar algún momento en que se convoque a la población más joven a vacunarse y que sabemos que es más reacia a vacunarse, ¿cierto? Que los adultos mayores, por ejemplo, correcto, que fueron bien aplicados. Eso, sumado a que la disponibilidad quizá en ese entonces de vacunas va a ser Sputnik, va a ser AstraZeneca, podría ser que haya una reticencia a inocularse en ese caso y que sea más difícil alcanzar una inmunidad de rebaño, al menos en los plazos en los cuales lo quieren las autoridades. Sí, yo creo que hay varios aspectos muy importantes que hay que considerar. Primero que todo, que justamente el combate de este virus, que sabemos que es un virus que en un porcentaje de las personas que se infectan puede causar enfermedad muy seria y muerte. Actualmente tenemos varias alternativas de vacunas que pueden prevenir que esto ocurra. Y justamente yo creo que lo que pasa con el aspecto de las vacunas es que claramente hemos ido viendo cómo se han ido desarrollando. Estamos en una pandemia, estamos en un uso de emergencia y es primera vez que a nivel mundial, con toda la cobertura que tiene este aspecto de la aplicación de vacunas mientras está ocurriendo una pandemia y que estas vacunas están siendo aplicadas en la población mientras todavía están en curso los estudios, nos hemos estado enterando permanentemente de cómo van funcionando estas vacunas en la población, ¿verdad? Y justamente las vacunas tienen una eficacia que es muy buena, que se han demostrado en las vacunas que han sido, sobre todo en Chile, que han sido aprobadas para su uso de emergencia, que efectivamente son efectivas, que son vacunas seguras, pero sin embargo las vacunas, justamente dado que son aplicadas en una población muy amplia, van a tener efectos adversos y justamente casi en tiempo real los vamos conociendo, ¿verdad? Pero yo creo que hay un aspecto muy importante que yo noto que falta quizás ponerlo en perspectiva de estos efectos adversos, que es inevitable que ocurran, en qué porcentaje de la población en total de que se vacunan se producen. Y en general, si uno lo pone en perspectiva, los que se han descrito son justamente efectos adversos que ocurren en un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población. Y si comparamos los efectos adversos que produce el virus en términos de muertes, de potenciales secuelas, enfermedad muy grave, ingresos a la UCI, que todo eso significa un tremendo impacto a nivel de salud, de la calidad de vida de las personas, desde el punto de vista de un país, justamente también del desarrollo y aspectos, digamos, de salud global. Claramente lo que produce el virus es muchísimo más grande, es muchísimo más impactante
que lo que produce justamente un efecto adverso una vacuna en porcentaje muy, muy pequeño de la población. Sin embargo, de todas maneras, hay que tener la preocupación y es importante estar al tanto de que, aunque sea un porcentaje muy pequeño, tratar de evitarlo. Y por eso es sumamente importante que estos antecedentes se conozcan y cada vez que se vaya conociendo antecedentes de potenciales efectos adversos que producen las vacunas, se va mejorando la destinación de su uso. Exactamente, Por ejemplo, porque se aprobaron ¿sí? Justamente, No, que cuando a medida que se va conociendo información, dado que están aprobadas para su uso de emergencia, esto significa que la información que se va generando se tiene que seguir evaluando y esto va de alguna manera mejorando más las indicaciones que se dan para la vacuna. Eso mismo quería indicar, que todas estas vacunas están aprobadas para uso de emergencia, es decir, porque no se terminaron de hacer los estudios porque obviamente ha pasado un margen muy corto de tiempo, pero estamos viviendo una pandemia. Correcto. Pero sí se ha decretado que son seguras, por eso las estamos aplicando y estos estudios siguen y por supuesto que se van haciendo ajustes también en la composición de las vacunas, así como probablemente la que nos tengamos que poner el próximo año, porque probablemente nos tengamos que poner otra el próximo año, va a ser más completa que la que estamos recibiendo ahora, sin duda. Incluso hay gente que no se vacuna porque dice, no, porque yo cada vez que me vacuno me enfermo. Claramente los síntomas que vamos a tener post vacuna y que son esperables, algunas personas los presentan y otros no, son bastante menores que los que nos puede producir el COVID-19, que incluso nos puede matar. Entonces ahí también hay que hacer un llamado a la gente a ser responsable y a vacunarse sí o sí. Exactamente, por alguna razón ocurre de que los efectos, por ejemplo, adversos de las vacunas se maximizan y la verdad es que nos preocupamos muchísimo, mientras que por alguna razón también los efectos adversos que produce el virus a medida de que ya hemos pasado un año, de alguna manera se empiezan como a minimizar y a normalizar y eso yo lo encuentro que es peligroso porque justamente al tener esta visión o de alguna manera minimizar la importancia que tiene este virus o el efecto que puede producir en las personas, que realmente es muy importante y que efectivamente es un virus que además vamos conociéndolo día a día, que va cambiando, puede ir generando mutaciones, puede ir generando variantes que pueden ser mucho más contagiosas, que pueden ser mucho más peligrosas. Eso yo creo que es lo importante de destacar y darnos cuenta que actualmente estamos frente a un microorganismo que lo estamos conociendo y que lo estamos tratando de combatir con todas las herramientas que conocemos y justamente también el efecto del desarrollo de las vacunas. Y cualquier otra terapia se tiene que ir evaluando, vamos a tener que ir conociendo y vamos a ir conociendo los efectos adversos, pero tenemos que ponerlos claramente en las perspectivas. Y justamente yo creo que lo que se conoce actualmente en términos de la cantidad de personas que se han aplicado esta vacuna, en donde se han demostrado múltiples de estas vacunas que son seguras, con algunos efectos adversos que ya tenemos claro en algunas vacunas que hay que tener ojo con algunas personas, etcétera, va mejorando su uso y por lo tanto es muy importante que actualmente las vacunas que estén disponibles puedan ser aplicadas a la población, que las utilicemos, porque esa va a ser la forma, una de las formas que va a ser más eficiente de poder combatir y terminar esta pandemia. Exacto. Susan, el otro día estaba leyendo, había una nota, no me acuerdo qué medio era, donde habían personas que se preguntaban si es que no sentían efectos adversos, no graves, sino los típicos, post vacuna, si es que era porque no había funcionado la inmunización, porque en general, bueno, nos pinchan independiente de que a uno le pueda doler el brazo o no después, porque a veces duele, a veces no duele. En algunos casos duele la cabeza. Para la primera dosis me explicaba la enfermera que el dolor de cabeza se produce porque uno se deshidrata con la vacuna, por eso te dicen que tomes agua, en fin. Hay diferentes efectos adversos normales. Y hay personas que piensan, si a mí no me pasó nada, si yo me sentí bien, ¿será que no me hizo efecto la vacuna? No tiene nada que ver, ¿sí? Sí, no tiene que ver. De hecho, bueno, justamente cuando uno se siente mal cuando aplican la vacuna, por ejemplo, te duele el dolor el sitio donde se colocó la vacuna, o uno siente un efecto como generalizado, fatiga o dolor de cabeza, o en algunos casos se puede producir fiebre, justamente es una respuesta, es digamos, un indicador de nuestra respuesta inmune, ¿verdad? Que produce moléculas que están dando cuenta como de que hay un peligro, de que hay un microorganismo que está produciendo una potencial infección y se empieza a activar y a señalizar. Y esas son de las razones por las cuales uno siente todos estos síntomas muchas veces. Pero que uno no sienta síntomas no significa que el sistema inmune no está activándose. Y por lo tanto, todas las personas funcionamos distinto. Hay personas que justamente tienen una capacidad o su sistema inmune es mucho más proinflamatorio de alguna manera y frente a diferentes estímulos puede producir una respuesta mucho más
notoria, mientras que otras personas claramente no sienten nada, ni siquiera dolor en el sitio de inyección. De hecho, por ejemplo, el estudio clínico que nosotros estamos haciendo en la Universidad Católica, en donde se está evaluando la vacuna de Sinovac, Coronavac, hay un porcentaje de las personas, por supuesto, que presentan dolor en el sitio de inyección, que es el más común, pero no es en el 100%, hay personas que no sienten dolor. A mí me pasó eso, con la de Sinovac me pasó que efectivamente no me dolió nada, nunca ningún día sentí dolor en el brazo versus la de la influenza que sí me dolió. Así que bueno, depende. El tema es que hay que vacunarse sin duda, que es mucho mejor que el caso de que nos infectemos. Y ojo que si nos vacunamos nos podemos infectar igual, así que hay que mantener por supuesto las precauciones. La idea es que no vamos a producir una sintomatología aguda. Muy interesante la conversación, gracias por todas las aclaraciones. Susana Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y directora científica de Sinovac Chile. Muchas gracias, que tenga un buen día. Igual, buenos días.